¿Alguna vez sentiste que la vida se quebró de golpe, que todo lo que habías construido se desmoronó frente a tus ojos y que Dios guardaba silencio? Ese dolor, ese vacío que parece interminable, puede hacerte pensar que has sido olvidado, pero no es así. Cada pérdida, cada rechazo, cada traición, no son errores en tu historia, sino parte de un plan más alto, tejido con amor eterno. Hoy quiero hablarte al corazón, susurrarte que no estás solo, que aún en medio de las lágrimas, Dios sigue guiando tus pasos hacia un lugar de vida nueva y esperanza. Quédate conmigo, camina junto a esta palabra que consuela y fortalece. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que abracen tu alma y fortalezcan tu fe, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí no solo encontrarás palabras, encontrarás compañía en tu caminar con Dios. Cuando el dolor toca nuestra puerta, el corazón se estremece como si el mundo se hubiera detenido en un instante. La pérdida, sea de un ser querido, un sueño que se desmorona o una relación que se rompe, deja tras de sí un silencio pesado que parece imposible de cargar. En medio de ese vacío, muchos susurran hacia lo alto la misma pregunta que el salmista elevó siglos atrás: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Del libro de los Salmos, capítulo 13, versículo 1. Y ese clamor sigue resonando en el alma de quienes sienten que la vida se quebró en pedazos y que Dios ha dado un paso atrás. Sin embargo, lo primero que debemos recordar en este camino es que no estás solo. Este mensaje no viene a juzgar tu dolor ni a minimizar tus lágrimas. No viene a darte fórmulas rápidas ni frases huecas que intentan tapar con palabras lo que solo el tiempo y la gracia de Dios pueden sanar. Vengo a sentarme a tu lado, como aquel amigo que no necesita hablar demasiado, sino que te acompaña en silencio, sosteniendo tu carga con la simple certeza de su presencia. Porque el corazón que llora necesita más un abrazo que una explicación. Y el Padre que te creó sabe eso mejor que nadie. Por eso dice en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. La pérdida no es un error ni un castigo disfrazado, sino una parte del misterio divino que no alcanzamos a comprender en el instante. En medio de lo que parece injusto, Dios sigue presente. Sus manos, aunque invisibles, siguen sosteniéndote cuando sientes que caes. Su voz, aunque callada, sigue pronunciando tu nombre con ternura, incluso cuando tú no logras escucharla. Nada en tu historia ha sido olvidado, nada de lo que atraviesas está fuera de su mirada. El mismo libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8, nos recuerda que Dios cuenta cada una de nuestras lágrimas y las guarda en su redoma. Eso significa que tu llanto no ha sido ignorado, sino atesorado como prueba de un amor que no se aparta. En este inicio quiero que tu corazón descanse en una sola verdad: Dios no te ha abandonado. La oscuridad que rodea tus pasos no es ausencia de su presencia, sino preparación de un amanecer que todavía no ves. Permítete hoy escuchar esta voz que no exige, que no presiona, que no demanda, sino que acaricia el alma cansada y le recuerda: aunque tu mundo parezca roto, tu vida sigue en las manos de aquel que jamás pierde el control. El alma humana se enfrenta con frecuencia al misterio del dolor, un misterio que nos sacude y nos hace preguntar por qué suceden cosas que parecen tan injustas, tan crueles, tan lejos de lo que habíamos soñado. Cuando enfrentamos pérdidas o traiciones, es natural pensar que Dios se ha apartado de nosotros, que nos ha dejado solos en medio del quebranto. Pero la Escritura nos recuerda una verdad profunda: incluso los hombres y mujeres más cercanos a Dios pasaron por valles oscuros. Jesús mismo, el Hijo amado, no fue ajeno al sufrimiento. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, lo expresa con sencillez y poder: Jesús lloró. Ese versículo breve nos revela que el Salvador no se mantuvo distante del dolor humano, sino que se conmovió, que sintió en carne propia el peso de la pérdida y que sus lágrimas son también un consuelo para nuestras lágrimas. Cuando en el huerto de Getsemaní, antes de la cruz, expresó: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38, Jesús nos mostró que incluso el Hijo de Dios conoció lo que es la angustia, lo que es sentir el alma aplastada por un peso que parece insoportable. Esta experiencia nos confirma que el dolor no significa ausencia de fe, ni tampoco abandono divino. El dolor es parte de nuestra humanidad, y en las manos de Dios, puede convertirse en un terreno donde brota una esperanza más fuerte que antes. El misterio del dolor, visto a la luz de la fe, no es un vacío sin propósito.
Aunque hoy tu corazón no entienda y tu mente no encuentre respuestas, Dios sigue siendo un Padre que acompaña a sus hijos en medio del quebranto. El libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4, declara con fuerza y ternura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice quizá o tal vez, sino que afirma con certeza que incluso en el valle más oscuro, la compañía de Dios es real. El sufrimiento no es un error en la ruta de tu vida, sino parte del plan misterioso que Dios teje con hilos que muchas veces no alcanzamos a ver. Así como un bordado visto desde abajo parece un enredo de hilos sin sentido, así también el dolor nos confunde cuando lo miramos desde nuestra perspectiva humana. Pero desde la mirada de lo alto, Dios está dibujando un diseño perfecto, en el cual incluso las lágrimas tienen un lugar. Cuando la vida se quiebra, uno de los dolores más profundos es la aparente ausencia de Dios. Ese silencio que lastima, que confunde, que nos hace preguntarnos si acaso nuestras oraciones quedaron atrapadas en el techo de la habitación. Es ese instante en el que el alma se atreve a preguntar con voz temblorosa: Dios, ¿dónde estás? Esa pregunta no es falta de fe, es la expresión más sincera de un corazón herido que anhela respuestas. El mismo Jesús, colgado en la cruz, expresó con lágrimas y dolor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Del Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Si el Hijo de Dios pronunció esas palabras, tú también puedes reconocer tu desolación sin temor a ser rechazado. El silencio de Dios no es sinónimo de abandono. Muchas veces, es en ese silencio donde Él está trabajando de manera más profunda, tejiendo con paciencia los hilos invisibles de tu historia. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18, declara con ternura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Aunque no escuches su voz, su cercanía es real, aunque no la sientas. Como el aire que sostiene cada respiro sin que lo veas, así es la presencia de Dios en medio de tu quebranto. Cuando todo parece callar y lo divino parece distante, es posible que Dios esté guiando tu fe hacia un lugar más profundo. Porque la fe no se trata solo de sentir, sino de confiar incluso cuando no hay señales visibles. Recuerda lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este silencio que hoy pesa sobre ti, tal vez es el preludio de una revelación mayor, de una respuesta que transformará tu historia. Así que, aunque sientas que tus súplicas se pierden en el vacío, confía en que Dios escucha cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. El silencio no significa olvido. El silencio puede ser el lenguaje de un Dios que está preparando algo que aún no puedes comprender. La pérdida, vista desde los ojos humanos, parece siempre el final de todo. Cuando algo o alguien se nos arranca de las manos, sentimos que la vida se quiebra como un árbol talado, y que nada podrá volver a florecer. Sin embargo, en la lógica del reino de Dios, lo que parece muerte muchas veces es semilla. Jesús lo enseñó con palabras profundas en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese misterio es difícil de aceptar cuando el corazón está herido, pero encierra una promesa que trasciende nuestras lágrimas. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede convertirse en vida multiplicada. La semilla enterrada no desaparece, aunque lo parezca. El suelo oscuro la cubre, el frío de la tierra la aprisiona, y desde afuera cualquiera podría pensar que ya no hay esperanza. Pero en ese escondite silencioso ocurre el milagro. La semilla se rompe, muere a su forma anterior, y en ese proceso doloroso comienza a brotar la vida. Así también sucede en tu historia. Esa relación que terminó, ese sueño que se apagó, esa puerta que se cerró, no fueron errores, sino semillas enterradas en la tierra del propósito divino. Aunque ahora sientas el peso del silencio y la oscuridad, Dios está obrando en lo oculto para que algo nuevo y más fuerte germine en tu vida. El profeta Isaías lo expresó en una metáfora de esperanza, en el capítulo 61, versículo 3, cuando anunció que Dios daría manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, óleo de gozo en lugar de luto. Ese intercambio no es inmediato, no ocurre en un instante, pero es seguro. El luto, como la tierra que cubre la semilla,
Prepara el terreno para que surja un fruto que aún no ves. Y aunque tu corazón hoy solo perciba la ausencia, ten la certeza de que el cielo ha sembrado algo eterno en medio de tu dolor. Tu pérdida no es un punto final. Es una semilla escondida que, en el tiempo perfecto de Dios, dará vida nueva. Aunque ahora mires hacia atrás y solo veas ruinas, el Señor mira hacia adelante y contempla jardines. El rechazo es una de las heridas más profundas del corazón humano. Sentir que alguien nos cerró la puerta, que una oportunidad se desvaneció o que un camino se bloqueó, puede hacernos pensar que nuestra vida perdió sentido. Sin embargo, la fe nos enseña que lo que para nosotros parece un final, para Dios es apenas un desvío hacia un lugar más alto. Ese no que dolió tanto no fue un error, sino una protección divina para guiarte hacia el sí que traerá plenitud. La Biblia nos ofrece un ejemplo conmovedor en la vida de José. Sus propios hermanos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo. Fue traicionado, olvidado y encarcelado injustamente. Todo parecía una cadena interminable de rechazos. Pero en el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, él mismo reconoció el propósito escondido detrás de ese dolor: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese rechazo que parecía un golpe mortal se transformó en la puerta que lo condujo al palacio, y desde allí pudo salvar a su familia y a un pueblo entero. Así también ocurre contigo. El rechazo que sufriste no fue el final de tu historia, sino la mano de Dios redirigiéndote hacia un camino más seguro, aunque en su momento no lo comprendieras. Lo que otros despreciaron en ti, Dios lo sigue viendo como valioso. El libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 22, lo afirma con poder: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquello que fue despreciado por los hombres, Dios lo levantó para convertirse en fundamento. Cuando la vida te cierre una puerta, no pienses que fue abandono. Piensa que Dios está cuidando tu destino y protegiendo tu corazón de lugares que no te corresponden. El rechazo no es la sentencia de tu ruina, sino la brújula que te conduce al propósito. Cada no que dolió es, en realidad, una señal divina que te aparta de lo que no te convenía, para acercarte a lo que sí dará fruto eterno. Tu valor no se mide por las puertas que otros cerraron, sino por las que Dios abrirá en el tiempo correcto. Confía, lo que hoy percibes como pérdida de dirección, en realidad es el pastor guiando tus pasos hacia prados de vida abundante. La traición hiere en lo más profundo, porque no viene de un enemigo lejano, sino de alguien en quien confiábamos. El corazón se rompe al descubrir que una amistad, un amor o una palabra que creíamos sincera se convirtió en puñal. Esa herida es amarga, porque mezcla decepción, dolor y un sentimiento de desamparo. Pero incluso esa experiencia, tan desgarradora, no escapa de la soberanía de Dios. Lo que parece una tragedia sin sentido, Él lo convierte en instrumento para llevarte hacia un lugar de victoria. El mayor ejemplo lo encontramos en la misma historia de la cruz. Jesús fue entregado con un beso de traición, vendido por 30 piezas de plata. Esa traición parecía abrir la puerta a la destrucción, pero en realidad abrió el camino a la salvación del mundo. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 50, registra las palabras de Jesús a Judas: «Amigo, ¿a qué vienes?». Aún frente al traidor, Jesús mostró que nada de lo que sucedía escapaba del plan divino. La traición no detuvo la obra de Dios. Al contrario, se convirtió en la llave que abrió la puerta a la resurrección. Del mismo modo, tu historia no termina en la herida de la traición. Ese acto doloroso no fue el final, sino un medio que Dios usará para llevarte más allá de lo que tú mismo hubieras imaginado. La traición revela quienes no debían seguir en tu camino, pero también te impulsa a apoyarte más profundamente en Dios, el único que nunca te falla. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7, lo declara con certeza: «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová». Cuando la confianza humana se rompe, la confianza en Dios se vuelve aún más luminosa. Lo que otros hicieron para herirte, Dios lo usará para levantarte. La traición no es el fin de tu propósito. Es un recordatorio de que los planes de Dios no dependen de la lealtad de los hombres, sino de su fidelidad eterna. Donde el ser humano te falló, el Señor permanece firme. Y lo que parecía un acto de ruina, Él lo transformará en semilla de bendición. Tu herida no es inútil.
Tu llanto no es en vano. Así como la cruz fue el preludio de la resurrección, la traición que sufriste puede ser el comienzo de una vida más fuerte, más libre y más cercana al corazón de Dios. Dios no guía con pasos apresurados ni con caminos al azar. Él conoce cada detalle de tu vida, incluso aquellos que tú mismo no alcanzas a comprender. Cuando todo parece confuso, cuando sientes que avanzas a tientas en medio de la oscuridad, la verdad permanece. Tus pasos están sostenidos por aquel que nunca se equivoca. El libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 9, nos recuerda con claridad: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aunque planees, aunque traces rutas, es Dios quien finalmente dirige tu andar hacia el destino que Él preparó para ti. Nada en tu vida está fuera de su control. Cada lágrima derramada, cada puerta cerrada, cada encuentro y cada despedida forman parte de una ruta que Él traza con manos de amor. El salmista lo expresó con ternura en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todos mis días estaban ya escritos en tu libro antes de que se formara uno solo de ellos. Esto significa que tu vida no es un accidente, ni un cúmulo de casualidades. Desde antes de tu primer respiro, el Padre ya conocía tus caminos, tus luchas y también las victorias que aún no has visto. Aún en las caídas, Dios permanece como guía fiel. Susurrando a tu alma, te levanta cuando tropiezas, te muestra rutas nuevas cuando los caminos se cierran, y te conduce hacia prados de esperanza. El libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11, ofrece una promesa luminosa: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aunque sientas sequedad interior, aunque parezca que todo se marchitó, el Dios que guía también renueva, alimenta y fortalece. Tal vez hoy no comprendas por qué estás en este punto de tu vida, por qué tantas cosas cambiaron sin previo aviso. Pero aún sin entender, puedes descansar en que Dios está al frente, tomando tu mano como un padre toma la mano de su hijo pequeño para cruzar un camino peligroso. Él no suelta, Él no improvisa, Él conduce con sabiduría y amor perfecto. Cada paso tuyo, incluso el que diste con temor, está dentro del plan de un Dios que jamás abandona a los suyos. Cuando no veas el mapa, confía en la brújula de su fidelidad. Porque aunque no lo notes, Él ya está llevándote hacia un lugar de vida más plena. Cuando el dolor se hace tan grande que incluso las palabras se apagan en la garganta, el alma entra en un silencio pesado que parece insoportable. Quizás te has encontrado ahí, sin fuerzas para orar, sin ánimo para levantar la voz, con la sensación de que todo lo que alguna vez tuviste se ha quebrado. Pero en ese lugar de vacío, la esperanza no está muerta. Aunque no la sientas, aunque no logres expresarla, la esperanza sigue respirando en ti porque Dios mismo es quien la sostiene. El apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando ya no tienes palabras, cuando tu oración parece un suspiro ahogado o un llanto silencioso en la noche, el Espíritu Santo está orando dentro de ti. Tus lágrimas son traducidas en súplicas ante el trono de Dios, y tu silencio se convierte en oración profunda que llega al corazón del Padre. La esperanza, entonces, no depende de tus fuerzas ni de tu capacidad de hablar. La esperanza es una semilla divina que permanece viva incluso bajo el peso del dolor. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 23, nos ofrece una verdad poderosa: esto recapacitaré en mi corazón, por lo cual esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa fidelidad significa que cada amanecer trae consigo la promesa de que no estás solo, de que el amor de Dios sigue intacto aunque tú te sientas en ruinas. La esperanza en medio del quebranto no siempre se manifiesta con cantos de victoria ni palabras de fortaleza. A veces es apenas un hilo tenue que te mantiene respirando, un susurro de fe que dice: Dios aún está aquí. Y eso es suficiente. Porque no se trata de la fuerza de tu fe, sino de la fidelidad de aquel en quien confías. Permite que tu corazón cansado descanse en esta certeza:
No necesitas gritar para ser escuchado, no necesitas fuerza para ser sostenido. La esperanza es el regalo silencioso de un Dios que, incluso cuando todo se derrumba, sigue a tu lado para recordarte que lo mejor aún no ha terminado. Job conoció la profundidad del quebranto como pocos seres humanos. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud, y aún así, en medio de su dolor, conservó una chispa de fe que se convirtió en faro para generaciones. Su historia nos enseña que la verdadera fe no siempre se expresa con gritos de victoria, sino muchas veces con un silencio lleno de confianza. Job no negó su sufrimiento, lo expresó con lágrimas y palabras de desahogo, pero en medio de ese valle oscuro pronunció una confesión que resuena hasta hoy: yo sé que mi Redentor vive, del libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Esa declaración no fue pronunciada desde la abundancia ni desde la comodidad, sino desde la ruina, desde la pérdida absoluta. Job no veía soluciones, no tenía respuestas, no entendía el porqué de su dolor, pero aún así afirmó que su Redentor vivía. Esa es la fe silenciosa, la que no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos en lo profundo del corazón. Tu quebranto no invalida tu fe. Al contrario, puede purificarla, hacerla más genuina y más firme. El apóstol Pedro lo explicó en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, cuando escribió: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego de las pruebas no destruye la fe, la refina, la hace brillar con un resplandor más puro. La fe silenciosa no necesita explicaciones inmediatas, se sostiene en la certeza de que Dios sigue siendo Dios, aunque el mundo alrededor se desmorone. Esa es la fe que permite respirar un día más, aunque no haya fuerzas. Esa es la fe que levanta la mirada al cielo aún con los ojos llenos de lágrimas. Esa es la fe que reconoce que aunque no entendemos el por qué, seguimos confiando en el quién, el Dios que nunca deja de ser fiel. Permite que la experiencia de Job sea un consuelo para ti. Aunque la pérdida sea grande y el silencio pese sobre tu alma, tu historia aún tiene un Redentor vivo que camina contigo. El final no será la ruina, porque la fe, aún la más pequeña, tiene poder cuando se sostiene en el Dios eterno. El dolor que atraviesas no es un error en el plan de Dios. Esa pérdida que sientes como un vacío insoportable, ese rechazo que te hirió hasta lo más profundo, esa traición que desgarró tu confianza, nada de eso significa que el Señor se equivocó contigo. Al contrario, todo lo que has vivido, incluso lo que no entiendes, está siendo usado por el Padre como parte de una obra mayor que aún no alcanzas a ver. La Escritura lo afirma en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si acaso pasas, sino cuando pases, recordándonos que la vida traerá pruebas, pero también garantizando la compañía fiel de Dios en medio de ellas. Tu pérdida no te ha dejado huérfano. Dios no te soltó la mano. Aunque el camino se vuelva oscuro y tu alma se sienta sin fuerzas, Él sigue a tu lado como el buen pastor que nunca abandona a sus ovejas. Ese dolor que hoy parece insoportable será transformado en semilla de vida. Esa herida que ahora sangra se convertirá en cicatriz luminosa que hablará de tu supervivencia y de la fidelidad divina. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos recuerda una verdad eterna, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No algunas, no solo las buenas, sino todas. Incluso las pérdidas. Incluso lo que hoy te duele. Permite que este mensaje sea como un abrazo al corazón cansado. Descansa en la certeza de que tu vida está sostenida en las manos que nunca fallan, en las manos que fueron clavadas en la cruz para darte vida, esperanza y futuro. Esa pérdida no fue un accidente. Ese rechazo no fue un castigo. Esa traición no fue el final. Todo está siendo transformado por un Dios que te ama con amor eterno, que no se equivoca y que sigue guiando tus pasos hacia un lugar más seguro, más alto y más lleno de vida. El amanecer aún no ha llegado, pero se acerca. Y cuando tu corazón contemple la luz que Dios está preparando, sabrás que ni una lágrima fue en vano, porque todas fueron recogidas y convertidas en semillas de esperanza.
Aférrate a esa promesa, no estás solo, no estás olvidado. Tu historia sigue en las manos de aquel que jamás pierde el control.